Gracias, queridos amigos, bienvenidos. Un programa especial, bienvenidos a INADEC TV, en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Hoy estamos de manteles largos aquí en INADEC TV. Gracias al doctor Anatolio González Emigdio, le agradecemos y lamentamos que no haya podido estar hoy con nosotros. Pero a todos ustedes, amigos, les tenemos una sorpresa. Tenemos 100 programas ya de INADEC TV, se nos han pasado muy rápido. Pero creo que en este tiempo hemos aprendido de la mano de los que saben y precisamente de la mano de ellos vamos a estar el día de hoy para compartir experiencias sobre qué es lo que hemos tratado desde el inicio de este programa, de llevar a la sociedad, de compartir con ustedes y sobre todo el lado de espectadores, aprender de la mano de ellos. Tenemos los lunes de INADEC, como saben ustedes, queridos amigos, y hoy representando precisamente al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, tenemos al doctor José Manuel Ramírez Tobilla. Muchas gracias por la invitación, a las órdenes. Okay, y tenemos con nosotros también los martes de Salud y Justicia, queridos amigos, que están médico legal, está el licenciado, el abogado Daniel Osvaldo Rojas López, bienvenido. Encantado de estar aquí. Y el licenciado Enrique García Bucio, servidor. Enrique García Bucio, que siempre lo comparo, le digo su apellido con la actriz esta, ¿por qué? No lo sé, Olivia Bucio. Y queridos amigos, los miércoles de Criminogénesis tenemos al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que siempre nos trae también bastante gente muy interesante, especialistas que escriben en Criminogénesis, están con nosotros. Hoy nos hace el honor de estar y compartir su tiempo. Bienvenido, doctor Alejandro Carlos. Un privilegio, Delia, un honor estar siempre contigo. Pues comenzamos, queridos amigos. ¿Qué tratamos de llevarle al público en general desde este espacio, esta plataforma que el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico nos permite todos los días? Doctor. Bueno, fundamentalmente creo que la misión esencial del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico es formar abogados, otorgar diplomados y posgrados. Debo decir que tuve la gran oportunidad ya de colaborar con esta digna institución y claro, con la deferencia, la relación y la amistad del doctor Anatolio González Emigdio, de prácticamente ya tener 10 años y me ha tocado inclusive pues ser partícipe de cómo fue evolucionando. Voy a hacer una breve reflexión. Me tocó no solamente estar cuando era únicamente diplomados, sino cuando empezaron las especialidades, la maestría e inclusive el doctorado. 20 años, doctor querido, ya pues el mes pasado. Yo ya llevo 10 con la institución. Y hago una referencia. En el caso del doctorado, tiene prácticamente 6 años aproximadamente que empezó, y me tocó estar en el otro campus, en este caso del Estado de México, Metepec, tener una generación de 52 alumnos. Y hoy por hoy, algunos de ellos son magistrados, otros están insertos en la investigación, en la academia y en la postulancia. Entonces me congratulo de formar parte, junto con esta playa de personajes, de maestros distinguidos, que cada uno tiene su especial grado de especialización y gran capacidad, no solamente profesional, sino intelectual. Así es, Dale. Muchas gracias, doctor José Manuel. Abogado, la firma médico legal Daniel Rojas y el Enrique, hablamos sobre el derecho médico, que no es un tema tan fácil y que nos decían tampoco es tan concurrido. ¿Por qué les lleva también con más de 20 años de experiencia y cómo lo llevan y en qué momento decidieron hacer mancuerna con INADEC TV precisamente para compartir con el público en general su experiencia? Gracias, Delia. Encantado de estar aquí nuevamente con ustedes. Pues efectivamente el derecho sanitario, como una especialidad del derecho poco conocida, poco promovida dentro de las facultades de derecho, pues nos ha inquietado nosotros con la experiencia que tenemos prácticamente de estar trabajando desde hace más de 20 años con los prestadores de servicios de salud en esta materia para difundir todo lo que tenga que ver con el derecho médico, el derecho sanitario, para que cada vez haya más abogados que se interesen por esta especialidad, que se profesionalicen por esta especialidad y que puedan interactuar en los casos para elevar el nivel
que existe dentro del derecho sanitario. Es muy necesario apoyar a los prestadores de servicios de salud en todas las materias que tienen. Es un sector que está sobreregulado, hay una cantidad de disposiciones legales, reglamentarias, normativas que les aplican y que muchas veces desconocen ellos, y entonces cuando se ven involucrados en algún tema que tiene que ver con el derecho, pues a veces empiezan los dolores de cabeza. Lo que tratamos es de difundir el derecho sanitario dentro de la sociedad, dentro del área del gremio médico, del gremio de los abogados, para contribuir con nuestro granito de arena en este crecimiento intelectual y profesional de todos los abogados. Sí, efectivamente, tenemos ya varios años en esta área de servicio. La firma que representamos es especialista en representar a médicos y hospitales, y finalmente ha sido un caminar también interesante, porque pues no existe alguna especialidad en alguna universidad o desde las facultades tampoco teníamos o tenemos, por ejemplo, en la Facultad inclusive de Medicina, pues no existe una materia que les lleve al cumplimiento de la normatividad. Se está trabajando arduamente en algunas universidades pues para implementar en sus programas de estudios estas materias, pero es muy interesante y bueno, pues estamos siempre a la orden, y muchas gracias por la invitación nuevamente. No, pues gracias por estar con nosotros. Y los miércoles de criminogénesis, que vaya que nos han redituado bastante audiencia, especialistas en la materia, en diferentes temas de la criminología, que han estado con nosotros, doctor Alejandro Carlos. No, bueno, pues muchas gracias por recibirnos acá cada miércoles. Para mí es un honor que INADEG, ¿no?, con su prestigio y con su trascendencia, abra los espacios y genere alianzas con Criminogénesis para realizar este tema, ¿no? Realmente yo quiero primeramente felicitarte, Delia. 100 programas se dice como muy fácil, pero no lo es tanto. Me parece que eso exige una disciplina muy importante que has mostrado a cabalidad. Y yo quiero decir que lo importante de los miércoles de criminogénesis, o lo que ha generado verdaderamente un interés muy particular, es que permite a los especialistas expresarse respecto de sus temas que han escrito en criminogénesis y incluso de otros temas que ellos manejan en sus diversas experiencias y dominios de estudio. La particularidad de criminogénesis es que maneja temas de vanguardia tratadas por expertos de las ciencias penales. Y quiero decir algo, las ciencias penales no solamente se limitan a los abogados, como lo hemos visto acá. Pues aquí hemos tenido politólogos, hemos tenido sociólogos, evidentemente también se ha dado la presencia de criminalistas y de algunos expertos filósofos, como aquí tenemos uno de gran trascendencia y reconocimiento en la propia Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, quiero señalar que la idea es generar conocimiento, pero también debate de altura respecto de temas que realmente a veces no pueden penetrar tan fácilmente en la comunidad en lo general, y que, como tú bien lo haces, Delia, bajo una lógica del ABC, los vas llevando de la mano y los expertos pues van desmenuzando los temas que a veces parecían impenetrables, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues muy agradecidos. Criminogénesis se siente muy satisfecho por la participación en este contexto y bueno, esperamos vengan nuevos temas. Entiendo vendrán próximamente personajes como Juan Ibarrola, Griselda Muchategui y algunos otros expertos, ¿no? Que para decirlo rapidito, ¿no?, Criminogénesis tiene ya 300 expertos que han participado en 10 años que, como tú sabes, recientemente se celebraron, y en este contexto, pues bueno, los miembros de Criminogénesis están en la mejor disposición de participar en el programa cada miércoles. Muchas gracias.
Pues sí, queridos amigos, una de las grandes ventajas, y no solamente de criminogénesis, aquí en INADEC TV, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, un orgullo tremendo el compartir, porque así como el doctor José Manuel Ramírez Tobilla, muchos de los catedráticos de diferentes universidades, tanto escriben como en criminogénesis, como también dan clases en INADEC, y eso es muy interesante, porque en la labor académica que realizan, también es importante saber o que sepan quienes vienen a estudiar a INADEC la gran calidad que tienen los catedráticos, ¿no? Porque eso, acabamos de sacar 17 maestrías el sábado pasado. Y la pregunta era esa, ¿no? ¿Por qué decidir estudiar la maestría en INADEC? Y la mayoría coincidían en la gran altura que tienen quien dan cátedra. Y coincidíamos en eso. Muchos no sabían, o algunos decían, ¿sabes qué? Es que busqué la oferta académica y me di cuenta de que todos los que enseñan en la UNAM, o que enseñan en Ibero, o que enseñan, están aquí en INADEC. Entonces, eso ayuda muchísimo. Y gran parte de quienes escriben en criminogénesis es lo mismo, Alejandro. Sí, sin duda. Yo siempre he considerado que las universidades son su claustro, ¿no? Y el claustro de INADEC está más que probado, y yo diría, pues un número muy importante de los académicos que dan clases en INADEC son profesores, y algunos profesores por posición, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y profesores, y en otros casos están dentro del Poder Judicial, y están magistrados, jueces y demás. Cuéntenos un poquito. Bueno, efectivamente, comentaba, fíjate que ya de años para acá que llevamos integrados pues a esta gran institución, existe una preparación permanente, es decir, gente que entra como juez, estudia la maestría y después se convierte en magistrado. Gente que en un momento dado aspira a ser juez, llega a ser juez. Y entonces, pues creo que ha sido una labor intensa de mucho profesionalismo, mucho trabajo, y no es nada más, porque eso hay que decirlo. Decía Cicerón, la amistad es uno de los más grandes valores del ser humano. Sí, pero en esencia aquí no es nada más la amistad. Es decir, la amistad, que como valores de los más elevados, es también el desempeño, la responsabilidad, la mística de trabajo. Yo creo que eso es fundamental. Es decir, hay veces, y parece mentira, pero pues cumplir con la labor encomendada y profesar pues las experiencias, muchas o pocas que se tienen, es fundamental. La experiencia sobre todo, porque aparecieran muchas veces profesores muy jóvenes, sin embargo tienen una experiencia muy amplia. Así tanto con usted como doctores que han venido por parte de criminogénesis, como los mismos especialistas que tenemos aquí, que son muy jóvenes, y sin embargo estamos hablando de la mayoría de más de 20 años de experiencia, y eso habla de una carrera muy especial. Es muy importante. De una u otra manera, con las reformas o siguiendo una corriente filosófica, el sociologismo, el realismo jurídico. Es decir, se va adecuando, ahorita lo comentaban los distinguidos ponentes, ¿verdad?, respecto a la medicina, el derecho, el caso de las ciencias forenses. Si bien en un momento dado en la UNAM, como comentaba el doctor Alejandro Carlos Espinosa, la mayor parte o un gran porcentaje de los profesores que impartimos cátedra no estamos aquí, bien es cierto, y eso me ha tocado verlo, que si empieza la especialidad en ciencias forenses, en su momento ya la tiene INADEC. Digo, a guisa de ejemplo lo hago. Es decir, va permanentemente actualizándose, ¿no? Y eso es de vanguardia, y yo creo que esa es la demanda. Es decir, como dicen aquellos especialistas en empresas, ¿no?, alta dirección de empresa, en el punto que inicia 1 año, corto plazo, mediano plazo 2 a 3 años, a largo plazo 5 años. Bueno, aquí podemos decir que si lo multiplicamos, ya rebasó ese punto de equilibrio y se sitúa en el mercado como una oferta académica que todo mundo es bienvenido, y a su vez en el 99% se va satisfecho. Bueno, y yo quisiera también apuntar un detalle que me parece muy importante, hablando de los productos de INADEC, que decía, de los magistrados, de los jueces, o bien de quien alcanza algunos otros logros profesionales. Algo muy importante de los productos de INADEC, sin duda, es la parte editorial. También recordemos que INADEC hace libros, ¿no? Claro. Y los libros son precisamente de sus egresados, o sea, digamos que cumple el ciclo de una manera interesante, muy interesante, porque lo hace sobre temas sobre los cuales hay carencia.
sobre los cuales hay necesidad de abrevar, de estudiar, de adentrarse, ¿no? Y finalmente yo diría, lo más importante de un académico es un académico que produce, porque cuando un académico produce, se convierte en un intelectual. Esa sería una idea que habría que seguir fortaleciendo en INADEG, porque considero que escribir para el olvido no sirve para nada, ¿no? Y entonces cuando INADEG publica y muestra sus publicaciones y incluso da a las personas que ingresan esos productos como aliciente cuando se inscriben, etcétera, pues es algo maravilloso, ¿no? Creo que es algo muy interesante, en donde hubo una empatía muy significativa con Criminogénesis. La parte de las ciencias forenses, que también no todos la ven como ciencia, doctor, y sin embargo, grafoscopía, grafología, todas estas especialidades que son tan necesarias en el ámbito judicial, impartidas aquí en INADEG, y también está, como bien lo decía, la literatura, porque hay libros especializados, hasta un diccionario de grafoscopía y demás. Eso no lo encontramos tan fácil en otros lados. Entonces, por ahí también el alumnado, quienes están acá, siempre tienen la posibilidad de aprender un poco más o un mucho más, y sobre todo con la oferta académica. En este caso, por lo que entiendo, tanto el licenciado Enrique como el licenciado Daniel pronto también van a formar parte de este cuerpo académico por acá con nosotros. Entonces eso también nos llena de alegría. Muy bien, será un placer y un honor poder compartir algunas experiencias y estar aquí colaborando con grandes especialistas y que han impartido cátedra a un sinnúmero de abogados, y que, como bien lo dicen, ha habido esa situación de trascendencia y de mejora en cada uno de ellos, que algunos se han hecho jueces, otros se han hecho magistrados, que eso habla muy bien, y de alguna manera estamos entendiendo que nosotros compartiremos y haremos lo posible por seguir con ese buen trabajo que han realizado. Pues siempre es un orgullo y un privilegio pertenecer a un equipo de trabajo tan bien formado, con personas tan especializadas en distintas áreas, que en conjunto hacen un equipo multidisciplinario que, por supuesto, desarrolla una actividad muy loable, que desarrolla una actividad muy necesaria para nuestra sociedad, para el gremio jurídico. La especialización del gremio jurídico es muy necesaria en todos los ámbitos, las especialidades. Celebramos que este instituto esté interesado en la parte del derecho a la salud, o la salud y el derecho, cómo se interrelacionan, porque pues estamos hablando de que la salud trata los valores jurídicos más importantes de la persona, la vida y la salud. Y hoy en día ha tomado estos temas de salud, de bioética, de cuestiones de derecho médico, una trascendencia muy importante en nuestra sociedad, donde vemos que se presentan situaciones todos los días en todos los lugares donde se prestan servicios de salud que tienen relación con el derecho, y si el derecho no está actualizado a estos fenómenos que se están presentando todos los días, pues se presentan problemas que son difíciles de resolver, y que vamos arrastrando un rezago social que va generando otro tipo de problemas, como discriminación en la prestación de servicios de salud. Nosotros lo que queremos es aportar el conocimiento que hemos abrevado a través de más de 20 años de experiencia en la prestación de servicios de salud relacionados con el derecho, para que, como ese instituto que le interesa el derecho sanitario, el derecho médico, podamos aportar lo que pudiera ser nuestro granito de arena al gremio tanto jurídico, como al gremio médico, como al gremio también de todos los pacientes que necesitan que se les clarifiquen muchos temas que tienen que ver con la prestación de servicios de salud, y que por el desconocimiento que tienen de este tipo de situaciones, pues a veces sucede que sus derechos pueden ser transgredidos sin que a veces ellos mismos se enteren, o cuando sienten
una afectación en su persona, en su salud, no saben qué hacer. Entonces, creo que es ir generando una cultura jurídica, una cultura en los pacientes, que todos somos pacientes en algún momento de nuestra vida, para que con ese conocimiento podamos conducirnos de mejor manera y desarrollar tanto el derecho como la salud. Está la parte, hablando de salud, últimamente hemos visto, como catedrático también de INACIPE, hablando de derecho médico, psicopatologías y demás, estos temas que no eran tratados antes, y de repente últimamente vemos en espacios como el INACIPE, en la misma facultad, acá hablando sobre estos temas. ¿En qué momento o hasta dónde también necesita el mundo jurídico, los abogados, allegarse de muchos más temas para ser un profesional mucho más capacitado? Bueno, aquí hay algo muy importante. Voy a referirme brevemente también a mi experiencia profesional. Tuve oportunidad de ser subdirector administrativo en el IMSS y en su momento jefe de servicios laborales y administrativos en el ISSSTE. Y obviamente el cuerpo médico, es decir, era el único civil, vamos a llamarle así, maestro Alejandro Carlos, porque había 20 médicos de todas las especialidades, lo que se llama el órgano de gobierno, y bueno, ahí me di cuenta de realmente cuál es la importancia de lo que están comentando, y el doctor Alejandro Carlos también lo sabe, de cómo se involucra toda una estructura, toda una normatividad. Simplemente, lo voy a poner de manera muy sencilla: material de curación y medicamentos, licitaciones públicas nacionales e internacionales, 10 horas licitando con las principales empresas, y el paciente está esperando, y resulta que luego hay desabasto en medicamentos. Ya nomás la dejo así, como ahora sí que una pincelada. Ahora, comentaba hace rato, ha tenido una gran trascendencia. De hecho, en breve, en los coloquios estos que llevamos, ya va el octavo, de retórica, argumentación hermenéutica cada año, el próximo, que es en octubre, sobre bioética. Ya sabemos que existe una Comisión Nacional de Bioética, etc. Pero, voy al caso con INADEC, de una u otra manera, si revisamos los diferentes programas, en el caso personal, en las maestrías, todos llevan, digamos, metodología, lógica y argumentación, sea en procesal penal, en procesal constitucional, en civil o en familiar. Pues por ahí hay puntos que se tratan. ¿Me explico? O sea, hay una situación tan a su vez de vanguardia en esto, como decía al inicio de mi disertación, que hay un diplomado de retórica, lógica, argumentación, que lleva, al menos de que yo participo, 10 años, y estaba yo comentando ahorita antes de iniciar el programa, acá con el maestro Alejandro Carlos y el distinguido maestro, de que ahorita en breve en la facultad ya va a ser obligatoria, como tal, la materia de retórica, oratoria y debate, y aquí llevamos 10 años, y me consta porque he participado, ahora sí que en los diferentes campos. Entonces, o se es visionario, o se está actualizado, y que no, aquí estamos, aquí y ahora, y seguimos. O sea, el reto es la capacitación permanente. Es decir, no hay medias tintas, es como en el amor, dicen, o todo o nada, ¿no? Bueno, pues depende. O se lee o no se lee, o se estudia o no se estudia, o se actúa o no se actúa. Como dijera el gran sofista Anaximandro, el hombre no se cataloga por lo que piensa, se cataloga por sus acciones. Y la acción está dada en INADEC. Yo le comentaba al doctor Alejandro Carlos, y ahí lo voy a meter en un brete, pero le comentaba hace días, doctor, sobre un número especial sobre derecho médico. Recuerda que le decía, vamos a juntar, cuando estuve tomando unos seminarios precisamente allá en el INACIPE, sobre esta psicopatología y sobre todos estos temas médicos que están tratando, y que nos resultaron un poco extraños hasta cierto punto, pero sin embargo son tan actuales, y en jurídicamente pareciera que se está en pañales en ese aspecto, o qué pasa, ¿por qué no son tan mencionados? No, bueno, aquí tocaste un punto neurálgico maravilloso, ¿no? Yo creo que si hay una palabra que define lo que está pasando en la actualidad, se llama multidisciplina, ¿no? Que es la forma de abordar quizá bajo diferentes ópticas un mismo problema. En este contexto, pues por supuesto que en Criminogénesis estamos como en la mejor disposición, y sobre todo si tenemos aquí el apoyo de Daniel, ¿no? Para convocar a los expertos, ¿no? Para hacer un número sobre responsabilidad penal médica bajo diferentes ópticas, y a lo mejor también sumar ahí la parte de neurociencias y toda esta parte que tiene que ver
con el derecho penal, la criminalística, la criminología, ¿no? Me parece que hay partes que no se han desarrollado del todo. Por ejemplo, yo quise estudiarlo en su oportunidad y quizá más adelante lo haga. Quise hacer una maestría en psicología criminal, por ejemplo, y bueno, perdón, no hay oferta académica, y eso, bueno, se lo puede sugerir a mi querido amigo Anatolio, ¿no? Que ahí podría haber una ventana de oportunidad maravillosa. ¿Por qué? Porque es un tema que poco se ha tratado, y es una parte que la criminología aborda de una manera muy importante, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí creo que haya un espacio de oportunidad maravilloso, y además sería como aperturar, ¿no?, el tema para otro gremio. Voy a hacer el comentario, hace ratito hablaban de esta nueva área del conocimiento, esta facultad de ciencias forenses que tenemos en la universidad. Curiosamente, quiero decirlo, está adscrita a la Facultad de Medicina. Curiosamente tuve la oportunidad, gracias a una invitación que me hizo Zoraida, que es la directora de la escuela, y pude concursar para ser profesor de la escuela, y soy profesor de criminología en esta facultad, pero la verdad es que nunca he tenido la oportunidad de sumarme a dar clases, por lo mismo que es como imposible partir 3,000 personas, pero me siento muy orgulloso de alguna manera, ¿no?, pertenecer también a la Facultad de Medicina. Entonces yo creo que viene muy bien el tema, podemos hacerlo de forma pues ya pronta, lo sacamos incluso como un número especial, porque como ya te comentaba, están ya designados los números de este año, y pero lo sacamos como un número especial y vendría pues maravilloso, ¿no? Sobre todo hablando de que un pueblo, si no es un pueblo sano, pues no tiene un futuro, ¿no? Y hablando de las carencias que tenemos en salud en nuestro país, yo creo que sería muy bueno que plumas especializadas hablaran sobre el tema, y eso siempre va a permear en la sociedad y sobre todo en los juristas. Sí, efectivamente, hablar de responsabilidad penal médica es un tema también muy interesante, porque finalmente existen acciones legales en la práctica que son no solamente civiles, sino también hay penales y también administrativas, entre órganos internos de control, de Instituto Mexicano del Seguro Social y algunas otras instituciones públicas. El tema que comenta realmente resulta muy interesante y muy productivo para efectos de poder establecer los alcances de la responsabilidad penal médica. En un momento dado, hoy en día inclusive ya no solamente queda hacia los propios prestadores de servicios de salud como médicos o enfermeras, etcétera, sino ya alcanza con la reforma constitucional y la reforma del Código Nacional hasta los hospitales, ¿no? Y bueno, es un tema tan interesante que hoy está en las principales resoluciones que han emitido, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea también de Derechos Humanos, y no se diga, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido resoluciones que han generado unos precedentes muy interesantes en el medio jurídico y de prestación de servicios de salud, donde ha venido generando tantos precedentes que ya ha variado completamente la forma en cómo conocíamos nosotros el derecho sanitario o la regulación del acto médico. El acto médico se ha venido regulando de una forma que ha venido cambiando a través de los años y que ha venido adoptando, como no existen quizá dentro de nuestro marco jurídico tantos precedentes ni tantos disposiciones legales que puedan resolver los problemas que se van suscitando durante la prestación de servicios de salud, durante la prestación de servicios médicos. Entonces se van trayendo precedentes también de corte internacional que han venido a revolucionar la forma en que se presta un servicio de salud o cómo se recibe un servicio de salud. El tema de los derechos humanos, con la reforma de derechos humanos de hace unos años, ha venido también a cambiar la visión en que un prestador de servicios de salud se relaciona con un paciente. Ya esa relación donde el
que prestaba el servicio, llámese institución o llámese un médico, era una relación de subordinación con el paciente que solicitaba sus servicios. Hoy en día ha cambiado, ya no es una relación paternalista, ya hemos cambiado unas relaciones de igual a igual donde ambos tienen derechos y ambos tienen obligaciones, y existe una relación de respeto, y el éxito de los actos médicos depende no solamente de una de las partes, depende de ambas partes. Entender cómo se debe relacionar y cómo se debe de entender los actos médicos es un tema de la mayor actualidad, que es qué bueno que exista este interés de criminogénesis, lo celebro, y por supuesto vamos a estar gustosos en participar en cualquier proyecto de esta naturaleza. Sí, yo quisiera solamente abundar un poco en esta parte que ya Daniel lo hizo de manera muy clara, ¿no? Muy amplia, que también en este abordaje de los derechos humanos, a la luz de la propia estructura de la revista Criminogénesis, hay temas, y lo voy a decir con toda la apertura, no sé, a lo mejor no conozco del todo, pero creo, hasta donde yo he revisado, no se ha tratado el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Por ejemplo, en el tema médico, ¿no? O sea, no se ha desarrollado mucho, y mucho menos vinculado con aspectos penales, como podría ser el tema del aborto, perdón por meterme a temas ya tan delicados, ¿no? Pero me parece que son necesarios a la lógica de la política criminal que está prevaleciendo, ¿no? Finalmente hay que subir estos temas al análisis, al debate, a la reflexión y a la propuesta, ¿no? Y Criminogénesis finalmente se ha convertido en eso, en un espacio donde se pueden ventilar las ideas y después se pueden debatir, ¿no? Entonces, esta idea de sumar o el aspecto de criminalística me parece muy interesante, de criminología. Yo creo que podemos, yo se lo podría pedir a la doctora Zoraida, que nos ayudara también a sumar a algunos expertos de la propia Facultad de Medicina para que se subieran a este proyecto, y al fin y al cabo, pues como lo dije al principio, ¿no? Se trata de multidisciplina, y esta visión múltiple nos podría permitir quizá clarificar un poco el problema, que es un problema grande, entiendo yo, porque también creo que hay un tema de falta de cultura de prevención del delito frente a los médicos, ¿no? Y también hay un problema de supervisión, entiendo yo. Entonces, aquí la parte de la responsabilidad penal médica, pues a veces las instituciones del Estado no me alcanzan, ¿no? Y necesito también más información, ¿no? ¿De qué se murió tu familia? No sé, pues se murió, ¿no? Entonces, y a veces pudiéramos estar enfrentando una negligencia médica, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué hacer? ¿A dónde acudir? Si es CONAMED, si es NDH, etcétera. Un poquito también esa parte, desarrollarla y darla a conocer. Me parecería como una visión amplia y integradora también. Hemos hablado con los abogados de médico legal sobre el tema de violencia obstetricia, que realmente muchos ni sabían realmente de qué se trataba o hasta dónde abarca, ¿no? Y entonces resulta que a partir de esos programas muchos habían sido violentadas, mujeres, y no lo sabían y no lo comparten. Y por otro lado también tocábamos en algún momento coqueteo, les decía yo, que se hizo hablar sobre eutanasia y ese tema que no le gusta a muchos. Pero hace poquito se puso a nivel mundial, precisamente en la ventana, por esta situación que pasa en España, donde un señor ayuda a morir a su esposa con esclerosis múltiple, tremendo, y tuvo que grabar un video donde ella está pidiendo que le ayude. Entonces, ustedes como juristas especializados, partiendo también de la filosofía y la otra parte, tanatología y demás, ¿hasta dónde también necesita revolucionar jurídicamente para entender lo que la sociedad requiere en este caso, ¿no? Bueno, yo muy brevemente, desde el punto de vista filosófico y psicológico, ¿no? La muerte piadosa. Freud, en una de sus 24 tomos, sus obras completas, tiene Eros y Tánatos, y llega a un punto de reflexión en el cual esta parte que desprende mente, cuerpo y espíritu ante el ser querido cuando lo orilla a que se vaya, realmente es algo, aquí entre nos, de desdoblamiento de la personalidad, por lo que él llama también duelo y melancolía.
la bilis negra que viene desde los antiguos, ¿no? Que ahora se conoce, para no darle tantas vueltas, como la depre. En el caso, de una otra manera, es un tema sumamente delicado, creo yo, todavía hoy por hoy, y algunos todavía hablan de tabú. Se han hecho determinados intentos, pues, para en un momento dado, es decir, sí ayudar a bien morir. Ya sabemos que hay, y ahorita los maestros lo van a comentar, algunas reformas que se hicieron, pero no precisamente porque esté de una otra manera permitido como tal la eutanasia. Duelo y melancolía. Ese duelo puede ser permanente cuando a alguien se le ayuda a bien morir, pero ya descansa. Probablemente es muy difícil dar una posición determinada, inclusive olvidándonos de las disciplinas o de las profesiones que tenga o no tenga cualquiera, de entrada la esencia del ser. Hay para mí el máximo pensador del siglo pasado, Martin Heidegger, lo trató también. En su obra cumbre, que es Seno, Ser y Tiempo, hay un capítulo especial sobre la muerte, que recomiendo leerlo. Y tal vez eso podría permitirnos pensar un poco más, nada más que cuando estamos, y aquellos que hemos tenido, que solamente en la vida lo único seguro es la muerte. Y en la Celestina, acto 1, escena 4, todo tiene remedio si no es la muerte. Entonces, terminaría con este aforismo del emperador Marcos Aurelius: la muerte nos sonríe a todos, cuando llega solo nos queda devolverle la sonrisa. Pero tener a la madre, al padre, a los hermanos o al hijo sufriendo, y que en un momento dado esté en la inconsciencia total, probablemente me inclinaría por ayudarlo a bien morir. Queridos amigos, el maestro nos deja reflexiones muy, muy, muy profundas. Vamos a tener que revisar el programa para entender todo lo que nos deja. Es una tarea muy grande que nos deja, maestro. Muy, muy grande. Y vamos... Mejor digamos salud. Mejor digamos salud. Y por el otro lado, aquí también llega bien provocador el doctor Alejandro Carlos Espinosa. Y les voy a decir por qué llega bien provocador, porque precisamente me trae de regalo, y les presumo porque me dice el doctor que me dejó un libro más escrito en mi dedicatoria, y le agradezco muchísimo, doctor. Alejandro Carlos Espinosa, Código Militar de Procedimientos Penales, anotado. Una segunda edición que está recién salidita del horno. ¿Y por qué les digo que llega de provocador? Porque precisamente hablando de la Guardia Nacional, yo los escuché hablando antes de entrar al programa, y yo espero que nos den su opinión, ya los voy a meter en una bronca por aquí, sobre la situación que está permeando en nuestro país, precisamente hablando de este tema de Guardia Nacional, que no todos los ciudadanos de a pie entendemos. ¿Quién quiere comenzar? Yo regresaría nada más terminando el tema de eutanasia que comentaste, el tema de la objeción de conciencia. Son dos temas muy importantes y que corresponden mucho a la bioética, y que de alguna manera son dilemas ahí que se tienen en ese campo. Pero hablando de eutanasia, nuestra constitución política de la Ciudad de México tocó, como bien lo dice el doctor, una situación de una muerte digna. Ya habla de ese término, que en ninguna otra legislación en México existe. Ley General de Salud no lo tiene, reglamentación sanitaria tampoco, pero como lo platicamos en otra ocasión que estuve aquí, esos son de los avances de nuestra legislación de la Ciudad de México, y es muy importante tomarlo en cuenta. La Corte inclusive entró al debate por las controversias las acciones de inconstitucionalidad, y se pronunció que estaba, de alguna manera, no señaló que había esos artículos que establecían este tema, como el del uso de marihuana, etcétera, o de cannabinoides, como que fueran de alguna manera inconstitucionales. Ya entró la Corte a esos temas, y bueno, ya se pronunció al respecto. Y hablando de objeción de conciencia, es un tema también muy interesante. Tocaba, por ejemplo, el ejemplo de la interrupción del embarazo. También la Corte entró por ahí en 2013, cuando se habló de este tema o de esta legislación que reformó esos artículos, y ya entró ese tema, y bueno, pues dejó libre ese campo, ¿no? Pero esos son temas que pueden dar y pueden seguir sumando, y que puede escribirse todavía mucho sobre ellos, ¿eh? Ahora, el día 9 de abril, les comparto, en el INACIPE, que también es mi casa de estudios, ahí tuve la oportunidad de estudiar una especialidad. En el INACIPE, el día 9 de abril va a haber una sesión
donde van a participar, el día de hoy, algunos expertos, entre ellos la doctora Emma Verástegui, que es una especialista del Instituto Nacional de Cancerología, ella está a cargo de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. Entonces, es una institución que su servidor ha tenido el honor de representar por varios años, y de alguna manera conozco perfectamente cómo están esos temas de la atención a pacientes pues en un estado terminal, donde las decisiones son muy difíciles de tomar. ¿Qué hace el familiar responsable? Si sí continúan con un tratamiento terapéutico que a veces no va a ayudar en nada, finalmente no va a ayudar a nada, no va a resolver el problema de salud que tiene el paciente, pero sí se necesita. Afortunadamente también tenemos la ley de voluntad anticipada, pero tampoco la ejercen en algunos hospitales. Hablo del Instituto Nacional de Cancerología, sí se busca todo el cumplimiento de esta normatividad. Entonces, sí son temas muy importantes. Y disculpen, haya hecho la interrupción, pero era un paréntesis a esto. Excelente, porque sí, hace falta todo eso. Lo hemos estado tocando en los programas los martes precisamente cuando ha venido abogado, y de verdad, pues son temas que revolucionan porque nadie los quiere tocar, ¿no? Sí, son temas complejos, son temas que finalmente son resbalosos, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y entonces tienen sus circunstancias. Pero precisamente en este análisis de debate de altura, democrático, responsable, objetivo, ¿no? Pues vale la pena tratar los temas, referirlos, analizarlos, y ¿por qué no? Pronunciarse. Se vale como derecho humano disentir, el derecho humano a disentir, el derecho humano a pensar distinto respecto de los otros, ¿no? En el tema de objeción de conciencia, pues es un tema que salta todo el tiempo, ¿no? ¿Sí? Y finalmente una cuestión, por ejemplo, ¿no?, de carácter religiosa podría chocar con un aspecto de orden legal, ¿no?, con una obligación legal, y pues entonces ahí la objeción de conciencia tendría que hacer su tarea y tendría que ponderar el quien tenga que hacer la aplicación del derecho, etcétera, ¿no? Y todo esto pues finalmente viene a ser la construcción del conocimiento. Y esta construcción del conocimiento, esta evolución del conocimiento, tiene necesariamente altas cargas culturales. Hemos dado un paso muy significativo del jus positivismo a, de alguna manera, al jus naturalismo, ¿no?, en donde ya muchas cosas que antes se daban por ciertas y se tenían que aceptar dogmáticamente, hoy están surgiendo al análisis, al debate, a la discusión, ¿no? Entonces, en este contexto, pues bueno, estamos en la construcción de nuevos derechos, ¿no? Este derecho a ser diferente, por ejemplo, o de alguna manera la idea del derecho sobre el cuerpo, etcétera, ¿no? Yo no quisiera entrar a esos temas ahora porque no es el programa, pero sí creo que estamos viviendo un tiempo de análisis y debate, ¿no?, en donde las personas ahora sí están fijando postura. Antes aceptaban todo, como venía, se aceptaba, ¿no? Y ahora las cosas están cambiando. ¿Por qué? Porque las personas pues ya están tomando sus propias posiciones respecto de los temas. La gran apertura del Internet viene a ayudar en gran medida a que la sociedad esté más informada, sobre todo en el acto, ¿no? Porque muchas veces antes se esperaba hasta que se diera la noticia y muchas veces era con sesgo. Ahora hay una gran responsabilidad al buscar en Internet. Yo diría que es una arma de doble filo, si me permites la expresión, ¿no? Pues creo que aquí tuvo un programa muy destacado de fake news, ¿no?, donde se habló de esa parte, ¿no? También hay información falsa en el propio Internet, ¿no? Aunque también es una maravillosa herramienta. Por ejemplo, yo a mis alumnos, les digo, en la universidad, para que podamos estar en la misma sintonía y no me crean todo lo que les diga, porque a lo mejor les estoy diciendo mentiras, yo les pido que me sigan con sus teléfonos inteligentes. Y si yo hablo de X personaje, en ese momento, chéquenlo, a lo mejor ni siquiera existe, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera hizo lo que yo dije que hizo. Entonces, y eso ha resultado de una manera muy interesante, pero bueno, como se usa así. Ahora, el gran problema también está pues con los más pequeños, ¿no?, que tienen acceso a la información, que pueden distorsionar su pensamiento, etcétera, ¿no? Hay cuestiones, ojalá y pudieras hacer un día un programa, yo te puedo acercar al experto para que hablaran sobre gobernanza en Internet en un miércoles de criminogénesis.
¿no? Sin O sea, necesidad de llegar a las restricciones que algunos es que es el sectores debate, ¿no? plantean. Entre el derecho a la información, a la libertad de expresión, etcétera, versus también pues es esta idea de gobernanza donde pues todo debe tener un límite, ¿no? Hasta dónde yo puedo pues no sé, ser responsable de lo que subo a redes sociales, etcétera, ¿no? Y si puedo afectar, por ejemplo, alguien ponía el ejemplo muy simple, ¿no? Si yo me saco una foto en un restaurante y detrás están unos niños, ¿quién les pidió el consentimiento a los niños de salir? ¿Y quién te está diciendo que no los estás poniendo en riesgo respecto de a lo mejor una persona con alguna enfermedad sexual, ¿no? O sea, pedofilia. Sí, una perversión. Así es. Uh-huh. Así es, son temas bastante, como dice bien, bastante resbalosos, pero sin embargo que se tienen que tratar, porque si no los hablamos, entonces en algún momento se van a hablar, aunque no se enfrente, ¿no? Claro. Entonces, qué mejor que hablarlo con expertos que nos puedan dar una visión o una y aún los expertos no tienen la verdad absoluta, ¿eh? Ese es el punto, no hay verdad. Aún los expertos van a tener posiciones encontradas, ¿no? Y entonces las personas en lo indiviso tendrán que ir construyendo sus propios criterios al respecto. Sí, no, nada más comentarlo, efectivamente, digo por el término en inglés fake news, pero se habla también de la era de la posverdad, de la realidad aumentada y de los hechos alternativos. Entonces, con esa época es muy delicado. Es decir, sí ha ayudado y seguirá la tecnos y logos, la propia etimología. Tecnos en griego es arte, por cierto, ¿no? Y el logos, bueno, ahí tenemos un programa para hablar de logos, porque lo que está atrás es todo. Bueno, pero la gran verdad es que también a veces por culpa de lo virtual se nos olvida lo virtuoso. Y la palabra clave es, sobrepasas un límite, aguas. Necesitamos que nos expanda sobre ambos. Tenemos que buscar, como diría esto, es el justo medio, el equilibrio y la armonía. Lo desfasas y hay que tener mucho cuidado, porque es contraproducente. Ya estuvimos enterados de lo que acaba de pasar, y fue verdad o no fue verdad, ya mejor ni me quiero referir a lo que acaba de pasar del programa Me Too, ¿no? Es decir, a eso iba. Un programa especial, como dice el maestro, porque lo que está atrás es demasiado, ¿no? Exacto. Nos dice que las redes sociales se debe buscar la credibilidad, pero ¿hasta dónde la podemos encontrar? ¿Cuánto es la responsabilidad de cada ser humano y qué es la credibilidad? Pues aquí, empezando con la propia semántica, siento, y esto el maestro, el doctor Alejandro Cano no me dejará mentir, hay países que se han avanzado más en lo que es la regulación de la red. Aquí siento que todavía nos falta mucho, precisamente. Y llega un momento que se desfasa. Ahora, hay cosas tan paradójicas. Tal vez estén enterados, pero bueno, ni más ni menos, Requiescat in pace, Steve Jobs, el fundador de Apple, a sus hijos menores no les permitía tener ningún aparato electrónico en su casa. Ahí se los dejo. Nada más, ese sería ahorita mi comentario. Como equiparando a aquellos que dicen que los médicos no vacunen a sus hijos, pero es otra cuestión. Son cosas diferentes. O sea, lo dejamos ahí como que... Lo dejamos. Como en un enigma para en otro programa irnos porque, entendido. Claro, porque apenas van los primeros 100 programas. Todos estamos felices, van los primeros 100 y esto va para largo. Queridos amigos, porque como pueden ver, temas hay muchísimos. Pero no me finjan demencia. Yo hablaba sobre la Guardia Nacional. A ver, doctor. No, yo creo que las instituciones evolucionan, ¿no? Y tienen que transformarse con cierta periodicidad. Finalmente estaríamos frente a modelos de seguridad, ¿no? Y los modelos de seguridad, pues bueno, se tienen que intentar, ¿no? O sea, realmente las ideas innovadoras generalmente en un primer momento, pues no siempre son del todo aceptadas, ¿no? Pero pues habría que darle el espacio para que pruebe su eficiencia, ¿no? Creo que sí es un reto mayúsculo sobre todo en materia de derechos humanos, de derecho operacional, ¿no? Pero pues bueno, ¿no? Aquí también tiene que haber un compromiso de las políticas públicas y un compromiso evidentemente de los actores. Las personas deben tomar conciencia de sus actos y de sus responsabilidades. Y en este caso, pues bueno, estaríamos hablando de quienes integran el modelo y los servidores públicos, pues, ¿no? Hablando de eso, porque precisamente el miércoles pasado que teníamos por aquí al doctor Conrado, nos hablaba al respecto de esta situación, hablando de derecho militar, y próximamente, pues que tendremos a Juan Ibarrola, el maestro Juan Ibarrola, pues también hablaremos al respecto un poco. ¿Son visiones pudieran ser encontradas, doctor? Sí, bueno, es lo que hablábamos hace un momento, o sea, no es lo mismo
la formación y la visión de alguien que ha litigado toda su vida en los tribunales. Como el doctor Conrado. Como el doctor Conrado, apreciado amigo, ¿no? O como la visión de alguien que tiene una construcción muy diferente, pues vamos a decir que de comunicólogo, ¿no? De experto en otra área del conocimiento, y que domina el tema, ¿me explicó? Que, claro. Como es el caso de Juan Ibarrola, sin duda un experto, y por supuesto que habrá opiniones encontradas, ¿no? Por supuesto. Y esas opiniones encontradas pues se tendrán que ir, digamos que focalizando, ¿no? O sea, en qué parte tiene razón uno, en qué parte tiene razón el otro, pues eso habría que verlo, ya un poquito más respecto al detalle. Yo sé que este no es un programa de debate, pero ojalá algún día hubiera posibilidad, por ejemplo, de sentarlos a ellos dos, ¿no? A ellos, o a otros dos, que tengan visiones distintas, y eso pues finalmente enriquece y enriquece de altura. Sobre todo a nosotros, digo, yo repito, los ciudadanos de a pie, que de eso se trata el programa Más que Leyes, ¿no? De llevar la parte jurídica, la parte de los especialistas al pueblo en general de una manera que la podamos entender, que no nos asuste y como bien lo decía hace un rato, que no solamente unos cuantos sean los que hablen del tema, sino que todos nos involucremos, ¿no? Sí, yo creo que hay que darle un voto de reconocimiento a las instituciones, ¿no? Y partiendo de ahí, pues porque bueno, si nosotros no creemos en las instituciones, estamos perdidos. Las instituciones es lo único que tenemos para poder construir. Quizás sí hay que mejorarlas, quizás sí hay que generar los diseños normativos y los diseños institucionales son perfectibles, pero finalmente tenemos que partir de las instituciones. Por ejemplo, yo hablaré de una gran institución, la Universidad Nacional Autónoma de México. Este país no se entendería sin la UNAM. Ni habría estos expertos en áreas de medicina, ni habría expertos en área de ingeniería, ni habría expertos en filosofía, ni habría en medicina, ni en derecho. O sea, ¿sí me explicó? O sea, las instituciones son, pues, por supuesto que si hablamos de que si podría haber algunas deficiencias o algunos problemas o algunas burocracias o algunos temas en la universidad, pues por supuesto que sí, incluso hasta inseguridad, ¿no? Pero pues la verdad es que hay que trabajar en el tema de construir las instituciones. Esa sería mi posición, ¿eh? Partiendo de la premisa que nos dice, quiere decir que tenemos en el país material humano suficiente para lograr una regulación que se adecue a lo que necesita nuestro país en esa materia, hablando de la Guardia Nacional. Bueno, yo creo que prácticamente lo ha despejado con su comentario el doctor Alejandro Carlos. Lo más importante, y ahí sí parece mentira, pero es filosofía, que haya voluntad de poder. Es decir, de una u otra manera, los mexicanos tenemos también la característica de ser ingeniosos, pero con disciplina, que esa sería pues una palabra que, bueno, lo comentábamos ahora sí que antes de, existe como tal mucho, por ejemplo, se da en el ejército, pero bueno, con este nuevo organismo, este nuevo cuerpo que se propone y que, bueno, por sus actos los conoceréis, una vez creado, que están a punto de designar al titular, siento que lo primero es tener una voluntad y una entrega y disciplina, y entonces lograrlo, y como dijo el maestro, finalmente debemos, si no creemos en algo, pues ya estamos fuera de contexto, estamos desfasados, ¿no? Pues yo seré muy breve. Efectivamente aquí los dos expertos han expuesto todo lo concerniente a este tema. Yo solamente me sumaría o abonaría en el sentido de las cuestiones de seguridad nacional tienen que tener importancia y así se está tomando. El Estado de Derecho también es muy importante para que este país camine como debe de ser. Y buscando este sentido de la implementación y de la aprobación de una Guardia Nacional, pues está buscando este camino, ¿no? Tratar de quien encabece esta Guardia Nacional, pues sea la persona idónea para poder cumplir con ese objetivo. Y pues no me queda más que restar que desearle suerte, efectivamente, y que se hagan las cosas como deben de ser, que la persona que quede a cargo lo haga correctamente, porque eso es lo más importante, seguridad nacional y el Estado de Derecho, diría yo. Independientemente de quién quede, que sea militar o que sea civil. Pues son temas muy importantes, porque aquí que los expertos
exacto, los expertos podrían decirnos cuál es su sentir, a quién ven con mejores ojos, ¿no? Un personal militar, en activo o inactivo, o una persona de... Como sociedad civil, abogado. Como sociedad civil, yo quiero al mejor. Como abogado, le pregunté como sociedad civil y me responde como abogado. No, pues que sea el idóneo. Así. El idóneo. Que digan los expertos. Es el mejor perfilado, ¿no? Coincidencia total. Si algo llegamos en este programa, queridos amigos, como pueden ver, es la coincidencia total. Ya casi para retirarnos, ¿qué nos pueden dejar para el público que en estos 100 programas nos han seguido, nos han brindado su tiempo, que vaya que es lo más valioso de un ser humano, ¿no? El tiempo, y que nos hemos dado cuenta que sí nos ven porque hay retroalimentación por parte de ellos? Bueno, Delia, yo sí quisiera rescatar tu eslogan, o el eslogan de INADEG a través del programa de televisión, ¿no? Ajá. Más que leyes, Educando la conciencia, me parece que habla por sí mismo, ¿no? Y de alguna manera permite pues esta forma multidisciplinaria donde tú tratas, porque bueno, cada quien ha hablado, aquí estamos dos representantes de temas específicos. Ajá. Pero pues también igual tratas temas de cultura y tratas... que nos faltó nuestra querida Erna y la vamos a regañar, porque la cultura de nuestro país. Sí, y otros temas, ¿no? Yo he visto incluso hasta música, ¿no? Sí. Y cosas... pues que me parece que vienen a darle como un contexto, ¿no? Y un contenido, ¿no? Muy importante al programa. Yo sí te doy un voto de reconocimiento personal, ¿no? Por este trabajo, porque me parece que eres como muy incansable, o sea, todo el tiempo estás trabajando aún en ruta a tu casa, sigues transmitiendo, etcétera. Pues me parece que yo no sé de dónde salen tantas Delias y de repente yo veo una Delia en el Senado de la República y de repente veo en el INACIPE, y, o sea, no sé, ¿no? Me parece que esa labor profesional que viene a ser como un extenso de lo que es este programa, o se viste con este programa, pues ha resultado muy interesante. Entonces, yo sí pensaría que son algo más que 100 programas, o sea, los 100 programas son los oficiales, pero más todo el trabajo, digamos que adicional que haces en la UNAM, en INACIPE, en las instituciones del Estado, ¿no? Felicidades por ello y enhorabuena, Delia. Pues muchas gracias, doctor. Sí, nos faltó por aquí Ciencia y Tecnología, que la doctora Rebeca Paola por ahí, como buena mujer influyente que está ahora, o influyendo en el ámbito de las mujeres, está en este Parlamento de Mujeres que están integrado precisamente por 60 mujeres, pero a título honorífico, ¿no? Ellas comparten su tiempo tratando de ayudar en la Ciudad de México con su visión, hablando de gente muy especializada en la materia, tratando de aportar, y por eso no pudo estar el día de hoy. Y nuestra querida Edna, que está con nosotros los viernes de cultura, que nos está ayudando, igual de la misma manera también anda por ahí ocupadita. Hablaba el doctor sobre música que hemos traído. Pues en este rescate que desde la ONU, les he comentado, se está haciendo de las lenguas originarias, las lenguas madres, designan 2019 como año para rescatar a las lenguas originarias, tomando en consideración que un 40% de más de 7,000 lenguas estaban en peligro de extinción. Entonces, a nivel mundial hacen esto. Nosotros, a partir de que comenzamos en noviembre, que empezamos el 20 de noviembre con INADEC TV, empezamos a hablar sobre este tema, y afortunadamente creo que permeó en muchos otros lados, fuimos de los primeros, y Edna ha sido precursora y ha sido un gran apoyo para nosotros, porque defensores de lenguas indígenas, que son trovadores, que son cantadores, que son maestros, uno de ellos, mazateco, es físico matemático, que incluso ha estado en la NASA, y de repente enterarnos, porque no lo sabemos, así como a veces no sabemos de derecho especializado, y lo hemos compartido aquí, también en esa parte, la parte de la cultura de nuestro país, tratamos desde INADEC TV llevarlo los viernes, desde el náhuatl, el mazateco, el mije, y nos han contado que son
3 variedades de mije en Oaxaca, pero cada una tiene 10 variantes y nos vuelven locos con todo lo que está sucediendo y sin embargo es en nuestro país y tampoco lo sabemos. Entonces, en la medida que también rescatemos nuestros orígenes, vamos a crecer como país y esa es la parte que INADEC TV está poniendo cada día. Los martes, querida. Pues muchísimas gracias, Delia, encantado de estar con ustedes los martes de salud y derecho, salud y leyes. En este caso, pues nos congratula participar en este proyecto tan importante del INADEC TV. Creo que como especialistas en esta materia tenemos una responsabilidad que cumplir de transmitir el conocimiento y un compromiso precisamente de poder participar en este tipo de foros, de difusión de la información, del conocimiento con ustedes, de participar en este tipo de institutos en beneficio no nada más de este instituto, de este foro, sino de la sociedad en general que nos mira, todas las personas que comparten con nosotros estos temas, que nos comentan, que nos hacen cuestionamientos, pues creo que vamos a ir generando un grupo muy importante donde vamos a contribuir desde nuestro área de especialización para que el acto médico, todo lo relacionado con la medicina y el derecho, pues puedan crecer profesionalmente dentro de nuestro país. Sí, yo reitero una felicitación por estos 100 programas, es muy importante y significa que el programa que has realizado ha sido está diversificado, hay varias áreas de interés, donde para nosotros la que compartimos contigo los días martes, pues no puede ser ni la menos ni la más importante, todas son importantes, pero finalmente esa incursión de todos los especialistas y en este caso ahorita que tenemos la suerte y fortuna de encontrarnos con los doctores, pues nos lleva a hacer esta reflexión y encontrar que pues el público, el que te puede ver todos los días, a lo mejor nosotros no podemos tener la suerte de verte todos los días, pero cuando menos los martes que participamos podemos tratar de impulsar, como dice Daniel, el hecho del conocimiento de un acto médico, disipar a lo mejor algunas dudas, así como también lo hacen los doctores en sus programas, los cuales vienen a participar contigo. Y reitero, muchas felicidades. Y vamos por otros 100, 200, 300, 400. Ad infinito. Los que sigan. Pues le toca cerrar como representante del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Bueno, pues el gran honor que me ha hecho el doctor Anatolio González Emilio, y gracias nuevamente de él, y también a nuestro distinguido técnico, que tras bambalinas, pero bueno, si no, no sería posible. Si no, también un reconocimiento. Bueno, como corolario, se ha tratado muchos tópicos, que este sea el de muchos otros, como dijo el distinguido maestro, pues otros 1000 para empezar e irnos ambientando. Exacto. Hay de aquel que no conozca la sucesión de los tiempos. Tiempo, momento y oportunidad, y eso nos da la circunstancia. Síganos, por favor, en INADEC y estaremos presentes no solamente en la mente, sino en el corazón. Gracias. Queridos amigos, pues qué les puedo decir yo, que ya el doctor nos cierra magistralmente el programa de hoy. Más que agradecerles y que compartan por ahí nuestro programa. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales y nos encuentran como INADEC TV, con el hashtag también Más que Leyes y el hashtag INADEC TV. Déjenos sugerencias, déjenos comentarios, déjenos felicitaciones, que todo es válido en esta vida y además nos incentiva. Doctor Alejandro Carlos Espinosa, muchas gracias por estar con nosotros. Licenciado Daniel, muchas gracias. Daniel Rojas, doctor querido, muchas gracias. Aquí nuestro consentido de INADEC. Muchas gracias, licenciado Enrique. Gracias por estar con nosotros. Queridos amigos, soy Delia Linares Alvarado. Los esperamos el día de mañana. Recuerden que mañana tenemos el programa miércoles de criminogénesis, precisamente. Miércoles de criminogénesis por aquí. El día de mañana, ¿quién nos va a acompañar? El doctor Dante López Medrano, experto penalista, ¿no? Que seguramente tratará temas muy interesantes. Creo que trae el tema de feminicidio. Vamos a hablar de feminicidio el día de mañana, queridos amigos, de la mano de un experto. Entonces vaya que vamos a tener un programa tremendo el día de mañana. Y Dante es garantía, ¿eh? Así es. Así es que
pues bueno, enhorabuena y felicidades. Les digo que el doctor Alejandro Carlos siempre nos presume, entonces nos deja la batuta siempre, cada semana bien alta. Entonces, gracias. Yo les digo que cada programa es una cátedra. En INADEC TV hacemos la recomendación de que busquen a su maestro favorito y es una cátedra lo que nos comparten cada día aquí. Entonces, gracias queridos amigos, gracias a todos por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Los esperamos el día de mañana. Que estén muy bien y hasta luego. Sí, que me dice acá nuestro ingeniero que más que leyes, sí, el hashtag más que leyes y el hashtag INADEC TV. Nos vemos mañana.